de grados intermedios, hay que intentar los valores de densidad. Estos por lo general se suele medir en laboratorio, ¿no? La densidad, al menos de fluidos, se utiliza un dispositivo que se llama el densímetro. El densímetro por lo general es un tubo de vidrio con una ampolla en la parte inferior, en el cual tiene un lastre y se introduce directamente en el fluido en el que se va a medir. En la hora de laboratorio, pues miramos cómo se mide exactamente esta densidad. El peso específico similar a la densidad, pero en este caso relaciona lo que es el peso sobre unidades de volumen. Pues aquí para el peso se incluye pues la gravedad, ¿no? Entonces, si recuerdan que el peso es la masa por la gravedad, el volumen despejado de la masa será masa sobre densidad. Si reemplazamos esos valores, encontramos, me disculpa un segundito. Listo, entonces encontramos una relación entre el peso específico con la densidad y la gravedad, ¿sí? Entonces, teniendo datos de densidad, los multiplicamos por gravedad y nos da el peso específico. Hay que tener en cuenta, pues, es las unidades, ¿no? Que solo se puede hacer en el mismo sistema de unidades. También tenemos unos valores aquí del peso específico del agua a 4 grados centígrados, que también es importante memorizarlos. En el sistema internacional, pues en newtons metro cúbico son 9.810, 62,4 libras pie cúbico, 1.000 kilopodios metro cúbico y 981 viene centímetro cúbico. Bueno, esto tampoco tiene pues, mucha dificultad para entender el concepto de peso específico. También se da en tablas, tanto para el agua como para el aire. Según una variación pues, de la temperatura. Y hay unas gráficas como esta. Que nos permiten pues, sacar el peso específico en libras pie cúbico o newtons metro cúbico, entrando con la temperatura, intersectando en la gráfica respectiva. Entonces, se den en cuenta pues las unidades también de los grados, ¿no? Aquí en grados Fahrenheit intersectamos esta curva y podemos ir hacia la izquierda en unas unidades o a la derecha en otras unidades. También se han propuesto pues, ecuaciones para el peso específico, pero si uno tiene la ecuación de la densidad, simplemente la multiplica por gravedad todos los términos y nos daría una ecuación para el peso específico. Entonces se considera que la densidad del agua a 4 grados centígrados es una constante y los valores divididos por esta constante nos dan la gravedad específica. Entonces, densidad de cualquier sustancia
sobre densidad del agua a 4 grados centígrados, o peso específico de la sustancia sobre peso específico del agua a 4 grados centígrados. Incluso la misma agua a otra temperatura tiene gravedad específica. Por ejemplo, la gravedad específica del agua, digamos, a 20 grados, la dividimos sobre el peso específico del agua a 4 grados centígrados y nos da un valor diferente, ¿no? Al de 4 grados centígrados. De hecho, la gravedad específica variará también con la temperatura del agua, ¿sí? Por lo general, esto no tiene dimensiones. Esa dimensional, hay otras sustancias que también son usadas, como el mercurio, que suelen ser usadas en laboratorio para otras aplicaciones. Se necesita conocer su densidad. En este caso dan la gravedad específica como 13.6 menos 0.002 por 4 T, que sería la temperatura en grados centígrados. Bueno, esto nos los da sin unidades. Gravedad específica hay para prácticamente todas las sustancias. Pueden consultar, por ejemplo, estas tablas para determinar el valor que se reporta teóricamente en los textos y lo comparan con lo que se midió, por ejemplo, en el laboratorio, a ver si hay alguna diferencia importante o no. Para la gasolina, bueno, el propano, que es gaseoso, ¿no? El agua de mar. Bueno, estas tres propiedades son bastante sencillas y fáciles de entender. Vamos a mirar otra propiedad, que es la presión de vapor. Realmente la presión de vapor se considera como la presión que ejercen las moléculas en estado gaseoso sobre la superficie del líquido del cual se han evaporado, ¿no? Entonces, por acción de la temperatura o la presión, las moléculas se suelen liberar del líquido, forman un volumen en vapor y se ejerce presión pues sobre la misma superficie. Esa es la que se mide como presión de vapor. Bueno, esto pues se presentan también algunas propiedades, algunos valores en función de la temperatura, como los que están aquí. Entonces, si uno necesita el valor de a una temperatura determinada, lo puede sacar de tablas similares a esta. Esta presión, aquí en esta tabla se dan metros de columna de agua. Recuerden que metros de columna de agua es una unidad de presión, ¿no? Esa unidad de presión pues ya conociéndola la podemos convertir en otra unidad, como veremos más adelante, la relación de presión igual a metros de columna de agua por el peso específico. Este fenómeno de cavitación tiene una aplicación importante en el flujo de fluidos. Esto debido a que si un líquido, por ejemplo, alcanza la presión de vapor, empieza a soltar moléculas y formando una especie de burbujas de vapor localmente, las cuales al ser transportadas de unas regiones
baja presión a mayor presión, implotan, se llaman implosión. Esa implosión genera o libera grandes cantidades de energía, lo cual puede romper hasta el acero. Entonces, por eso es importante estudios de cavitación y tener en cuenta la presión de vapor. Aquí vamos a hacer un ejemplo de cómo se puede aplicar la presión de vapor. Donde se calcule la presión de vacío necesaria para causar cavitación en un flujo de agua a una temperatura de 80 grados centígrados a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta presión de vapor, por lo general, pues es función de la temperatura y función de la altura o de la altimetría sobre el nivel del mar. Por ejemplo, el agua hierve a mayor temperatura a nivel del mar que a una altura diferente. Por ejemplo, si subimos agua a hacerla hervir en la cima del volcán Galeras, hierve a menos temperatura, ¿sí? O empieza a soltar moléculas, digamos, de vapor a una temperatura menor porque la presión de vapor, la presión atmosférica a esa altura, pues ha disminuido considerablemente. Entonces, este ejemplo es que tenemos el nivel del mar, digamos por acá. Nos preguntan cuál sería el vacío necesario para producir cavitación a una altura de 3.000 metros. Acá tendríamos los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Para ello necesitamos conocer pues la presión atmosférica a los 3.000 metros de altura. Entonces partimos de que la presión a nivel del mar es 10.33 metros de columna de agua. Partimos de que esa es la presión atmosférica o igual a una atmósfera, el nivel del mar, y a medida que ascendemos, pues se va disminuyendo. ¿Y cómo se disminuye? Pues un dato práctico es suponer que se disminuye 1.2 metros, o sea, de 10.33 se disminuye 1.2 metros por cada 1.000 metros. Entonces, cada 1.000 metros serían 1.2. Cada 1.000 metros, 1.2. Como son 3.000, entonces la presión atmosférica pues será 10.33 menos 3.000 sobre 1.000 por 1.2. ¿sí? Eso es un dato que necesitamos. Aquí está el cálculo. Entonces, 10.33 metros de columna de agua menos 1.2 por 3.000 sobre 1.000 nos da 6.73. Quiere decir que acá la presión atmosférica es 6.73 metros de columna de agua. Ya disminuyó, digamos, esa cantidad. Ahora sí, esta cantidad, digamos, de presión, la comparamos con el valor de la presión, el valor de la presión de vapor a 80 grados centígrados. Si la presión de vapor es mayor, quiere decir que está en vacío. Si es menor, quiere decir que hay que producirle un vacío. Mejor dicho, si la presión atmosférica es mayor, hay que hacer un vacío hasta alcanzar la presión de vapor. Y eso es lo que nos preguntan aquí. Entonces buscamos
buscamos en la tabla, 80 grados centígrados, dice que la presión del vapor es 486 metros de columna de agua. Pues quiere decir que la presión atmosférica es un poco mayor y hay que producir un vacío. Entonces, este 486, simplemente le restamos la presión atmosférica en el sitio y nos da menos 1,87. Este menos 1,87 menos indica pues que está en vacío o hay que hacer succión, ¿sí? Una presión negativa, o que equivale a una presión de 1,87 metros de columna de agua. Este es el vacío que hay que hacer digamos, al recipiente para que se produzca cavitación. Cuando se hace este vacío, entonces el agua o el fluido en cuestión empieza a soltar moléculas para formar burbujas de aire. Por ahí miran el libro de Potter y Weir, de esta versión 2003, trae unos ejemplos similares a este para que los revisen. Disculpe, profe, ¿hay una fórmula de la presión a vapor? No. Pues uno si uno quiere hacer su propia ecuación, grafica estos valores, les adapta alguna ecuación polinómica. Eso es por ejemplo lo que uno hace cuando tiene tablas y quiere convertirlos a ecuación, pues hace la gráfica, por ejemplo, en Excel, y en Excel le puede adaptar una ecuación que se ajuste a estos datos, ¿no? Pero sí hay, no está aquí reportada, pero sí hay algunas ecuaciones por ahí de presión de vapor. Entonces, esto es importante para eso, ¿no? Para evitar de que, o es importante saber el límite, digamos, de la presión de vapor, para evitar de que el fluido se mueva y alcance esta presión de vapor, porque si alcanza esta presión de vapor, automáticamente se generan burbujas. Y la idea es evitar ese fenómeno. Bueno, otra propiedad es el módulo de elasticidad volumétrico. Este es digamos que es una magnitud que mide, digamos, la capacidad que tiene una sustancia para ser comprimida, ¿no? Entonces, según el módulo de elasticidad, pues volumétrico, la sustancia puede ser compresible o incompresible, ¿no? No me vayan a escribir comprensible porque eso es de comprensión, que siempre me escriben con N, comprensible, es de compresión o compresibilidad. Entonces, una forma de estimar este valor es relacionando el delta de presión entre dos estados, pues inicial y final, el diferencial de volumen entre el estado inicial y final sobre el volumen inicial, ¿sí? Por ejemplo, se coloca un signo menos porque este valor diferencial de volumen suele dar, como se hace la diferencia entre el final y el inicial, el final es menor, entonces suele dar negativo. Entonces se lo coloca como signo negativo para que el módulo de elasticidad volumétrico siempre sea positivo. Otra forma es usando la densidad, ¿no? Entonces la densidad para el cálculo relacionamos la misma delta de presión. En este caso relacionamos es el diferencial de densidad
entre estado inicial y final sobre la densidad de estado inicial. Por ejemplo, pues son valores que deberíamos de conocer, ¿no? Por ejemplo, el del agua, el molesto volumétrico, ya se ha estandarizado este valor de 2100 megapascales o 310.000 psi. Esto a nivel del mar o a una presión de una atmósfera. Por ejemplo, el modo de elasticidad volumétrico es, para los gases es igual a la presión que tiene el gas. Si una sustancia pues tiene valores, digamos, mejor dicho, si una sustancia se necesita aplicarle gran presión para que tenga cambios mínimos en el volumen, se dice que es incompresible, ¿no? Si cambia por encima del 4%, se considera compresible. Realmente todas las sustancias son compresibles, ¿no? Se pueden comprimir, sino que unas pues permiten compresión mayor que otras. Por ejemplo, el agua se considera como una sustancia incompresible, ya que al aplicarle pues un valor alto de presión, el volumen se reduce muy poco. Esta propiedad es importante para estudiar un fenómeno que también es muy útil en los diseños, se llama el golpe de Ariete. Este golpe de Ariete, por ejemplo, son sobrepresiones en flujo en tuberías que pueden alterar grandemente la presión normal y pueden romper incluso las paredes de la tubería. Es un tema que se ve en hidráulica y que es un parámetro de diseño pues, de las tuberías. También en estudio de la propagación de velocidad de sonido en líquidos se utiliza esta propiedad, ya que la velocidad del sonido en líquidos es igual a raíz cuadrada del modo de elasticidad sobre la densidad pues, de la sustancia. Eso podemos calcular la velocidad del sonido en un líquido. La velocidad del sonido en condiciones estándar para el agua o a través del agua es 1450 metros sobre segundo. Este modo de elasticidad volumétrico pues también varía con la temperatura, ¿sí? Pues para el agua tiene una variación, pues aunque es poca con la temperatura, pero sí tiene su cambio. Aquí vamos a mirar este ejemplo como para el uso de la ecuación. El líquido comprimido en un cilindro tiene un volumen de 1 litro a 1 megapascal de presión. Ha dicho, este litro está sometido a una presión de 1 megapascal. Y ese volumen cambia si se aumenta la presión. Si se aumenta la presión a 2 megapascales, el volumen cambia a 995 centímetros cúbicos. Nos preguntan cuál es el modo de elasticidad volumétrico de dicho fluido. Esto es como tener pues un recipiente
Digamos que está lleno de agua. Listo, entonces a este lo que hacemos es le aplicamos una presión, ¿sí? Le, apreciamos, le aplicamos una presión de 1 megapascal y obtenemos un volumen de 1 litro. Este mismo recipiente si tenemos este mismo recipiente, le aplicamos una presión de 2 megapascales, ¿sí? Ya lo comprimimos con una presión del doble, entonces este volumen se nos reduce, digamos, un poco, no, está exagerada la reducción, pero digamos que lo que pasa es esto en este ejemplo. A 1 megapascal 1 litro y para 2 megapascales tenemos 995 centímetros cúbicos o 0.995 litros. Entonces, de estos valores sacamos los datos para hacer el cálculo del modo de elasticidad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que calcular es la diferencia de presión, ¿sí? Presión final menos presión inicial. Entonces, la presión final es 2 megapascales menos 1 megapascal, entonces el dP es 1 megapascal. Ya tenemos este valor. Hay que definir el volumen inicial, pues el volumen inicial es un litro y el diferencial de volumen pues será el volumen final menos el volumen inicial, que serían 0.995 litros menos 1 litro, eso nos da menos 0.005 litros. Este, como es negativo, por eso es que la ecuación lleva un valor negativo para que no nos dé movilidad volumétrico negativo. Entonces, simplemente reemplazamos en la ecuación, reemplazamos estos valores, tenemos dP dB sobre volumen inicial. Nos quedaría 1 megapascal, que es dP, menos 0.005 litros dividido 1. Aquí hay un 1,03, pero si me fue un 3 ahí, adicional. Que es el volumen inicial, ¿no? Es en litros. Si ustedes hacen esta operación, pues les da 200 megapascales. Entonces, de esa forma es como se utilizan estos datos del programa para su cálculo. El libro de Streeter porque se nota con la letra griega sigma. Bueno, y una definición clásica es que es el trabajo que debe realizarse para llevar moléculas en un número suficiente desde el interior del líquido hasta la superficie para crear una nueva unidad de superficie. Matemáticamente se define como un diferencial de fuerza sobre un diferencial de longitud en donde actúa dicha fuerza. Bueno, este es más complejo. Voy a indicarles por aquí una presentación un poco más gráfica, un poco más gráfica
Lo tenía por aquí, se me perdió. Es que tengo un computador de baja capacidad y se me demora un poco más. Vamos a ver de forma un poco más gráfica cómo es este fenómeno de tensión superficial. Y la tensión superficial genera otro fenómeno que es la capilaridad. Y la capilaridad es la que es de nuestro interés en ingeniería. En este fenómeno de tensión superficial pues, se observa en la naturaleza, ¿no? La formación de gotas, digamos, en una hoja, en las hojas de las plantas, se debe a la tensión superficial. O lo mismo que, no sé si ustedes han visto insectos que caminan sobre el agua, esos aprovechan el efecto de tensión superficial. Como esto, entonces cada gótica de estas en una superficie se forma es porque, digamos, la superficie en contacto con el aire se forma una especie de membrana. ¿Sí? Pues no es una membrana, pero es una especie de membrana, la cual evita de que las moléculas pues se muevan o se corran o se desparramen o se dispersen. Entonces es como una membrana que envuelve a las moléculas y no las deja salir. Eso es el efecto de la tensión superficial. Si no hubiera tensión superficial, no habrían gotas de agua. El agua escurriría molécula por molécula sobre una superficie. Otra forma de notarlo es, por ejemplo, insectos. Hay algunos tipos de insectos que pueden caminar sobre el agua. Ellos aprovechan esa tensión superficial para posarse encima. Entonces, como la membrana que se forma en la superficie lo sostiene, nosotros no podemos caminar en el agua, ¿no? Nos hundimos, porque rompemos la tensión superficial con el peso. Para nosotros poder caminar en el agua, hay que tener unos pies muy grandes, ¿no? Como de 1 metro o más, y correr a una velocidad importante por encima de 25 kilómetros por hora. Tal vez podríamos sostenernos sobre el agua y no romper esa tensión superficial. Aquí está el esquema un poco más técnico. Me pasó la presentación. Entonces, la idea de la tensión superficial es que en esta zona, en el interior del, digamos, del volumen o de la sustancia, por ejemplo, las moléculas pues están equilibradas en su alrededor. ¿Sí? Están equilibradas en su alrededor y permanecen ahí en ese estado de equilibrio. Entonces, para estado de equilibrio, pues se compensan estas fuerzas y esta molécula pues está ahí en reposo, digamos. Resulta que a medida que se acercan a la superficie del agua, se van eliminando las moléculas que están por encima de esa molécula. Llega un punto en que por encima de esa molécula no quedan moléculas que compensen esa fuerza. ¿Sí? Entonces es como en esta otra figura, en esta otra posición, que esta molécula quedó sin fuerzas que equilibran hacia arriba. Entonces para poder compensar y estar en equilibrio, lo que hace es arrastrar más moléculas. Entonces lo que hace es
arrastrar más moléculas hacia la superficie. Entonces, todas las moléculas tratan de arrastrar más moléculas hacia la superficie y por lo tanto en la superficie hay más moléculas apiñadas o juntas, ¿sí? Como están más próximas unas que otras, generan una especie de membrana, ¿sí? Que puede sostener ciertos cuerpos, ¿sí? Por eso es que el insecto se para ahí y no rompe esta tensión superficial. Mejor dicho, las paticas del insecto no atraviesan esa membrana, no se hunden, sino que está sobre esa membrana. Y eso es el efecto de la tensión superficial. Entonces, en el mismo caso, pues, una forma más técnica, entonces tenemos digamos que están afectadas por una fuerza hacia abajo. Están afectadas por una fuerza hacia abajo. Eso hace que en toda la superficie pues se genere una especie de capa de muchas moléculas. Entonces, el efecto pues se nota bastante en algunos elementos que colocan, por ejemplo, se puede colocar incluso láminas láminas de oro, que es sumamente pesado, pero a pesar de que es sumamente pesado no se sumerge, ¿sí? Uno coloca pequeñas láminas de oro en la superficie se pueden sostener sin hundirse. Lo que la sostiene es la fuerza de la tensión superficial. Entonces, como decíamos, ya se calcula con el diferencial de fuerza sobre el diferencial de longitud. Tienen en cuenta las unidades, ¿no? Todas estas ecuaciones son dimensionalmente homogéneas, por lo tanto hay que trabajar en el sistema, en un solo sistema de unidades. Si es en el sistema internacional, entonces esta fuerza pues será newtons y L pues será metros. Por lo tanto, las unidades son en newtons metro. Por aquí en algunos textos aparece como esta tensión superficial como Julio sobre metro cuadrado, pero es porque se hace un truco y se le adiciona. Pues, por ejemplo, si le adicionamos metro sobre metro, entonces adicionamos metro sobre metro, entonces un newtons por metro nos da un julio. Se transforma en julios y este metro por metro se transforma en metro cuadrado, por eso es que en algunos textos aparece como julios metro cuadrado. Entonces, dependiendo del sistema de unidades, pues van hay que tener en cuenta las unidades respectivas, ¿no? Entonces, el sistema internacional son newtons sobre metro, en el CGS son dinas centímetro. Esta tensión superficial también varía con la temperatura y depende pues de la naturaleza del líquido, por ejemplo, si es agua, si es mercurio, alcohol, y depende de la temperatura.
Cada sustancia tendrá valores de tensión superficial que varían con la temperatura. Entonces, para algunos, es el orden de magnitud en el sistema internacional de tensión superficial de algunas sustancias, ¿no? El agua es 0.73 newtons metro, el mercurio 0.5, la glicerina 0.064 y así hasta el alcohol de 0.02, que es el que menos tiene tensión superficial. Este fenómeno de tensión superficial pues genera otro efecto, que es el de capilaridad, que por ejemplo es el que nos interesa a nosotros, ¿sí? El fenómeno de capilaridad es el ascenso de una sustancia o de un líquido en un tubo de diámetro pequeño. Entonces, por capilaridad, realmente lo que hace es un trabajo de subir moléculas dentro del tubo de vidrio hasta una cierta altura. Entonces, si tenemos una superficie de agua, digamos, que podría ser esta, sobre esa superficie de agua sumergimos un tubo de diámetro pequeño, observamos que por capilaridad estas moléculas ascienden hasta cierta altura. Esa altura pues depende de otras variables. Esta altura la vamos a denominar h y es la altura que nos interesa calcular matemáticamente. Por ejemplo, esto genera una curvatura que se llama menisco, ¿sí? Y la intersección entre digamos, la tangente en este menisco con la pared del tubo genera un ángulo. Entonces hay un ángulo que se puede establecer entre estas dos superficies, la del líquido y la pared sólida. Este ángulo pues varía dependiendo la sustancia, dependiendo la temperatura. Entonces, este fenómeno pues se observa para diámetros muy pequeños, ¿no? Digamos que esto es agua. Si lo hacemos lo mismo en otro fluido como el mercurio, como el mercurio realmente tiene un efecto contrario, ¿sí? Realmente la altura H no asciende, sino desciende. Esto debido a que pues, las tensiones superficiales son diferentes y cambian de dirección y hacen que descienda a esta altura para este tipo de fluidos o sustancias. Por lo general, estas sustancias se llaman sustancias que no mojan, o sea, son no mojables, y estas son sustancias que mojan, ¿sí? Por ejemplo, se introducen ustedes una prenda con fibras, digamos, de algodón. Las moléculas se introducen por los espacios entre las fibras de algodón y se mojan, ¿sí? En cambio, si lo introducimos en mercurio, realmente no le pasa nada. No, las moléculas de mercurio no son capaces de introducirse dentro pues, de unas fibras. Ya matemáticamente, lo que hacemos es aislamos este volumen. Entonces, digamos, aislamos este volumen como un cuerpo libre y le hacemos pues un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Con las fuerzas que actúan. Entonces tenemos aislados este pequeño volumen y tenemos
tenemos una fuerza que es el peso. ¿Sí? Entonces tenemos el peso que va en dirección de la gravedad. Tenemos por otro lado las fuerzas de tensión. Esas fuerzas de tensión pues actúan alrededor del perímetro, ¿no? Del perímetro mojado. Y tenemos otras fuerzas que son las fuerzas de presión en las caras del elemento. Tenemos a esta altura h. Entonces lo que hacemos es, bueno, se ha comprobado que estas fuerzas o esta diferencia de fuerzas de presión es muy pequeña, se las puede despreciar, por lo tanto se hace un equilibrio de fuerzas entre el peso y la tensión superficial. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en este eje Y igual a 0. Entonces tenemos, por un lado, que las fuerzas S o fuerzas de tensión superficial van en el eje positivo, serían positivas, y el peso, que es la masa por la gravedad, sería negativa, que sería menos, ¿no? Al despejar F sub S nos daría F sub S igual a mg. Entonces, la fuerza de tensión superficial es 2πr, o sea, la longitud por donde actúa, 2πr, que es la longitud del círculo, por la tensión superficial, por la inclinación del ángulo, ¿sí? De este ángulo que forma con la pared, coseno de teta. Y es igual al peso. El peso, pues, es volumen por densidad, o volumen por peso específico, perdón. El volumen, pues, será el área del círculo, que es pi r cuadrado, por altura. Eso me da el volumen de este cilindro. Multiplicamos por el peso específico, por la densidad, por gravedad, que es peso específico, como ya miramos anteriormente. Y listo, ahí nos queda equilibrio de las fuerzas y despejamos la variable que nos interesa. En este caso, la variable de mayor interés es h. La despejamos de esta ecuación y nos queda así. H igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo sobre la densidad por la gravedad por el radio del tubo. De esa forma podemos encontrar el ascenso capilar en tubos muy delgados. Esta tensión, perdón, esta capilaridad es importante en el estudio de formación de gotas, como ya miramos anteriormente, y en el ascenso capilar, por ejemplo, en suelos, el agua por lo que asciende en el suelo de forma capilar, y que es el agua que suelen usar las plantas para su crecimiento. En el suelo hay tubificaciones muy pequeñas y el agua puede subir pues grandes alturas, ¿no? Entonces, continuando acá con nuestra guía, bueno, lo anterior era para entender mejor el proceso de capilaridad. Aquí pues, se presenta otra forma de encontrar la altura capilar. Este menisco pues tiene una curvatura, tiene un radio. Se dan cuenta que es como un casquete de esfera y ya se
por geometría, pues es lo relacionado con el radio del tubo. Y esa relación es que el radio del tubo es igual al radio del casquete por coseno del ángulo que forma entre la superficie y la superficie líquida y sólida. Pero ya se tiene este valor. Por otro lado, la fuerza que ejerce pues, esa curvatura, o esa curvatura genera una sobrepresión, ¿sí? La curvatura del menisco. Y de acuerdo a una ley que se llama la ley de Laplace, se puede relacionar esa delta de presión con la tensión superficial. En este caso es delta de presión por 2 veces la tensión superficial sobre el radio. En este caso es el del casquete, ¿no? Si aquí en delta de presión reemplazamos este radio mayúscula, nos queda que CR sobre el coseno teta, lo reemplazamos. Obtenemos que el delta de presión es 2 veces sigma sobre R por coseno de teta. Pues hasta ahora, o seguramente en física vieron algo de esta presión. También se puede dar como la letra gamma o el peso específico por H, ¿sí? Por H. Entonces, el peso específico por H nos da una presión. Si nosotros convertimos esta delta de presión en función de esta H, según el peso específico del fluido, entonces delta P es igual a gamma por H. Reemplazamos en la ecuación y podemos despejar H. Se reemplaza esta ecuación y despejamos H. Y obtenemos la misma ecuación que obtuvimos haciendo un balance de fuerzas en equilibrio. H es igual a 2 sigma por coseno teta sobre el gamma, es peso específico por el radio. De esa manera podemos calcular ese ascenso capilar. Entonces, como les decía, pues se puede usar en el estudio de formación de gotas y burbujas, en la desintegración de chorros de líquido, y incluso en modelos hidráulicos a nivel de escala muy pequeña que pueden verse o se pueden haber afectados con la tensión superficial. También para estudio del ascenso capilar en medios porosos, ¿no? Como el suelo. Aquí hay unas alturas de elevación capilar que por ejemplo se dan en gráfica, es una gráfica conocida del libro de Francini. Entonces, este es el ascenso o depresión capilar. Si es el mercurio, pues será depresión, ¿no? Si es agua, será ascenso. Tenemos el agua destilada, agua del grifo y el mercurio. Entonces, si no tiene el diámetro del tubo, tiene el diámetro del tubo, entra aquí con la gráfica y pueden encontrar la altura capilar, ¿no? De esta manera se usa esta gráfica. Para el mercurio es depresión, ¿no? O sea que baja. Para el agua, otras sustancias que mojan, pues aumenta. Entonces, el agua depende también, es inversamente proporcional al radio, ¿no? En radios más pequeños, más alto sube el agua. Si el radio del tubo aumenta, disminuye la altura H.
o ya está tabulada en tablas, ¿no? Por acá esta figura que aparece acá también se puede implementar o calcular con relación a estos valores. Si uno varía el diámetro, va calculando la tensión superficial y puede encontrar ese valor para cada temperatura. Si lo hiciéramos para cada temperatura esta gráfica, para el agua, por ejemplo, a una temperatura determinada nos da una curva. A otra temperatura debe dar otra curva. Por lo general, la tensión superficial se considera que es 0,072 para 25 grados centígrados del agua. Está entre estos valores, es un valor típico que se considera por lo general para hacer cálculos, ¿no? Está la tensión superficial de algo otras sustancias. Esta medición de la tensión superficial pues no es tan sencillo. En el laboratorio no se tiene dispositivos para medirla. Entonces nos toca consultar pues, valores que ya están reportados en la literatura. Tener en cuenta las unidades para poder usar estas tablas. Les dejo unos ejercicios. Miran a ver si los realizan. Que un ejercicio de tensión superficial nos da las dimensiones de la tubería, o del tubo, perdón. El ángulo, aquí no es alfa, aquí es ángulo teta. Y la respuesta da 2,96 centímetros. Esto de capilaridad, un caso sencillo es cuando ustedes sumergen un pitillo para beber agua o jugo, lo sumergen en agua o jugo y si no lo han observado, observarán que el agua dentro del pitillo está por encima del agua en el vaso. Es el fenómeno o el ejemplo pues, más cotidiano que uno puede observar de capilaridad. Entonces, chicos, vamos a dejar ahí. En la próxima clase miramos lo que es la otra propiedad, que es la viscosidad. Le vamos a dedicar una clase a la viscosidad porque es una propiedad sumamente importante y está incluida pues, en diferentes problemas. Yo les voy subiendo estas guías para que las vayan estudiando y si tienen dudas, pues irán preguntando en las clases. Si tienen alguna pregunta. Los que se han matriculado en el grupo 4, tenemos de laboratorio, tenemos ahora las 2. Ahora a las 4 el laboratorio.